Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Beatriz Sáez Pascual y soy doctoranda en la Universidad de Burgos dentro del programa de doctorado en Educación. La presente ponencia trata sobre el prejuicio sutil y manifiesto en autóctonos hacia inmigrantes. España ha pasado de ser un país emisor de migrantes a convertirse en un destino para personas inmigrantes. Esto conlleva que sea una sociedad multicultural donde coexisten diversas etnias, religiones, nacionalidades, entre otros aspectos. El ser humano es un ser migratorio y esto no es algo nuevo. Si nos remontamos hasta los años 60, se observan los flujos internacionales protagonizados principalmente por los europeos, como es el caso de las migraciones que existían del viejo continente al Nuevo Mundo. Se entiende por prejuicio una actitud por lo regular negativa hacia los miembros de un grupo. Es la evaluación de alguien basada únicamente en su raza, sexo, religión o pertenencia a otro grupo. Vamos a dividir el prejuicio en dos tipos: el prejuicio manifiesto y el prejuicio sutil. Los prejuicios tradicionalmente se han relacionado con la experiencia de las emociones negativas. En concreto, investigaciones previas señalan que tanto las emociones positivas como negativas se expresan de forma moderada. En lo que respecta a la edad, el prejuicio puede surgir en cualquier etapa de la vida, aunque investigaciones anteriores sugieren que los jóvenes tienden a mostrar menos prejuicio manifiesto. El prejuicio manifiesto se expresa mediante el rechazo de forma directa hacia los miembros del exogrupo, por considerarles inferiores al endogrupo, desde un punto de vista biológico. Mientras que el prejuicio sutil, también el rechazo es directo, exagerando las diferencias entre la cultura o los valores del endogrupo y los del exogrupo. El objetivo principal de la presente investigación es comprobar si existe prejuicio sutil y manifiesto hacia los inmigrantes subsaharianos y valorar cómo influye dicho prejuicio en los sentimientos de las personas autóctonas hacia los mismos. En lo que respecta a los objetivos específicos de la investigación son los siguientes: estudiar la relación entre las diferencias culturales y la percepción de emociones negativas hacia las personas subsaharianas, comprobar si el sexo influye en el prejuicio sutil en la subdimensión afectiva, comprobar si el sexo influye en el prejuicio sutil en la subdimensión valores tradicionales, analizar si existe mayor prejuicio manifiesto, subdimensión intimidad en las personas en la etapa de la vejez o en la adolescencia. Y por último, estudiar si existen diferencias en prejuicio afectivo en función de si existe o no prejuicio manifiesto. En la presente investigación señalamos como hipótesis 1. A mayor percepción de diferencias culturales, mayor percepción de emociones negativas se experimentará. 2. Los hombres presentarán mayor prejuicio sutil, prejuicio afectivo, que las mujeres. 3. Los hombres presentarán mayor prejuicio sutil, valores tradicionales, que las mujeres. 4. Existirá mayor prejuicio manifiesto, intimidad, en las personas de la etapa de la vejez que en los adolescentes. 5. Los participantes sin prejuicio manifiesto tendrán más prejuicio afectivo que los que sí que lo tienen. En lo que respecta a la muestra, como se puede ver en la figura de la izquierda, en esta investigación participaron de forma voluntaria un total de 150 personas, 90 mujeres siendo un 60% y 60 hombres siendo un 40%. La recopilación de la muestra se realizó a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. En cuanto a las edades, estas están comprendidas entre los 14 y los 70 años, con una edad media de 26 años y medio. En la presente investigación se realizó una división mediante rangos de edad en cuanto a diferentes etapas: la adolescencia de 10 a 18 años, adultez de 19 a 59 años y la vejez de 60 años en adelante. En la figura de la derecha se pueden ver las frecuencias de cada una de las etapas. La muestra pertenecía a diferentes centros. Los participantes de edades comprendidas entre los 14 y 17 años eran estudiantes de tercero y cuarto ESO. Por otro lado, existen muestras del primer curso del ciclo formativo de grado superior y, de igual modo, contamos con participantes de tercer cursos y de 2 grados de educación de la Universidad de Burgos.
Por último, la muestra referida entre edades comprendidas entre 52 y 70 años corresponden a alumnos y alumnas del programa interuniversitario de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Burgos. El cuestionario que se ha utilizado para recopilar los datos del estudio es la escala adaptada a la población autóctona de Ruedas y Navas 1996 de las escalas de prejuicio sutil y manifiesto de Mertes y Pettigrew 1995-1997, pero con ciertas modificaciones que se aplicaron para realizar el estudio de Navas et al. 2004. El cuestionario está formado con un total de 29 ítems referidos al prejuicio manifiesto 11 ítems y al prejuicio sutil 18 ítems. Dentro del prejuicio manifiesto existen dos dimensiones, la subescala de amenaza y el rechazo y la subescala de intimidad. Por su parte, dentro del prejuicio sutil existen 4 dimensiones, subescala de valores tradicionales, subescala de diferencias culturales, 2 subescalas de prejuicio afectivo y emociones negativas sutiles. Todas las escalas tenían una respuesta tipo Likert, de 1 hasta 5. También se tuvieron en cuenta las variables sociodemográficas para obtener información personal de los sujetos de las muestras, tales como su edad, sexo, hombre o mujer, estudios primarios, secundarios, universitarios u otros, y la ocupación, como ama de casa, estudiante, empleo manual, empleo no manual, profesional u otros. Procedimiento. Las escalas se administraron en las aulas de cada participante, ya que todos ellos formaban parte del sistema educativo. Aunque se explicó cómo cumplimentar el cuestionario, este incluía instrucciones específicas para su correcta cumplimentación. Se realizó de forma presencial a través de diversos profesionales de los centros educativos y de la propia investigadora principal. Se les explicó el tiempo para cumplimentarlo, que fue de 10 minutos. Los cuestionarios se partieron de forma directa y voluntaria, dando una explicación de cómo realizarlo con anterioridad al comienzo de sus horas lectivas. El programa utilizado para el análisis de los datos de los cuestionarios elegido fue el IBM SPSS Statistics 21, con el cual se pudieron hacer las recodificaciones pertinentes, se calculó la fiabilidad mediante el alfa de Combrach, se crearon indicadores tanto del prejuicio sutil como del manifiesto y de sus subdimensiones y como por motivos de extensión en ese trabajo solo nos centramos en los resultados de la primera y la segunda hipótesis, se realizó para la primera una correlación y para la segunda una nova. En lo que respecta a la consistencia interna, se puede observar que la fiabilidad de la escala de prejuicio manifiesto es 0.87, que es superior a la escala de prejuicio sutil, que es 0.72. En general, todos los alfas son adecuados, a excepción del alfa de la subdimensión de valores tradicionales, que presenta un valor relativamente bajo, lo cual se tendrá en cuenta en la discusión final. Hipótesis. La primera hipótesis, a mayor percepción de diferencias culturales, mayor percepción de emociones negativas, se experimentará. Como se puede observar, existe una relación positiva y significativa entre las diferencias culturales y las emociones negativas. Por tanto, esta hipótesis se confirmaría. La segunda hipótesis, los hombres presentan mayor prejuicio sutil, prejuicio afectivo, que las mujeres. Para contrastar la hipótesis número 2, se realizó una nova y nos dice que existen diferencias significativas en función del sexo de los participantes en relación con el prejuicio sutil en la subescala de prejuicio afectivo. En concreto, como se puede ver en la tabla, las mujeres presentaban mayor prejuicio que los hombres, justo al contrario de lo que se esperaba. Por lo tanto, esta hipótesis queda refutada. Al igual que en el apartado de resultados por motivos de extensión, nos centramos en los resultados de la primera y de la segunda hipótesis. En cuanto a la primera hipótesis, los resultados indican que existe una relación entre el prejuicio sutil y en cuanto a las diferencias culturales como son los valores, la religión, etc., y las emociones negativas como el miedo, incomodidad, desconfianza, indiferencia e inseguridad. Según Navas et al. 2004, los autóctonos no experimentan tantas diferencias culturales con los y las inmigrantes subsaharianos como con los magrebíes y, de igual modo, aceptan mayor intimidad con los subsaharianos. Estas diferencias hacen más difícil la relación entre el endogrupo y el exgrupo, ya que no se controlan los códigos del otro grupo, al igual que las costumbres, las cuales deben tener una cierta adaptación mutua que se desarrolle con un contacto positivo y conocimiento del otro. En cuanto a la segunda hipótesis,
el prejuicio afectivo, las mujeres cuentan con mayores niveles mientras que los hombres muestran menor prejuicio afectivo hacia los miembros del exogrupo. Este resultado se podría explicar, según Ramírez y Rodríguez 2006, teniendo en cuenta que el rechazo hacia el exogrupo se manifiesta de forma más encubierta a través de la ausencia de emociones positivas. Muchas gracias a todos y a todas los que os encontráis aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este congreso y muchas gracias tanto a mi directora Raquel como a mi codirector Delfín por ayudarme a la realización y por apoyarme en todo este proceso.